aquí, tanto en 250 como en MotoGP, y nunca me hubiese imaginado tener una curva con mi nombre en un circuito del Mundial, ¿no? Cuando veía a Duhan seguir luchando por la victoria en 500 en el año 95-96, nunca me hubiese imaginado que 10, 15 años después iba a tener una curva a mi nombre, ¿no? Por esa curva entráis todos luchando por la victoria y entrenad tú ahora por derecho propio, ¿no? Por tuya. Sí, cuando pase por ahí la primera curva este fin de semana seguro que me pondré un poco nervioso, ¿no? Porque estoy pasando por la curva de Jorge Lorenzo a mi nombre, pero supongo que después cuando llegue unas cuantas vueltas más ya no me preocuparé de eso. Pero la verdad es que tengo que agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Jerez, a esta gran ciudad, que es una ciudad con mucha luz, de darme este reconocimiento tan importante para un piloto, ¿no? Ser campeón del mundo en MotoGP es importantísimo, es algo también que nunca me había esperado, pero conseguir una curva a mi nombre o que te hayan dado una curva a mi nombre es increíble. Porque este va a ser un gran premio especial, ¿no, Jorge, para ti, ¿no? De este año. Por eso, ¿no? Por todo Jerez siempre es especial para los pilotos españoles, ¿no? Es un circuito con mucha tradición, es junto a Assen la catedral de motociclismo donde se reúnen la mayor cantidad de aficionados y siempre es especial, pero este año todavía más, ¿no? Tener una curva a mi nombre lo hace una carrera todavía más especial para mí. Porque hay una excusa más para ganar, ¿no? Sí, hombre, yo creo que los pilotos que estamos aspirando al Mundial de MotoGP, en especial los españoles, tanto Dani como Mar como yo mismo, queremos ganar en Jerez, ¿no? Es el circuito donde nos hace más ilusión ganar. Pero si además el circuito tiene una curva a tu nombre, pues todavía te ilusiona más. Jorge, ¿te ves como favorito? No, yo creo que los favoritos en esta carrera son los 3 o 4 pilotos que estamos liderando el Mundial y no hay mucha diferencia de favoritismo en ese sentido. ¿Cómo ves a Márquez? Es un rival inesperado. Sí, Márquez, yo ya lo dije antes de empezar la temporada, luchará por victorias, por podios desde el principio y lo seguirá haciendo hasta el final. Es un rookie, así que no sería extraño que cometiese algún error, pero podría perfectamente no cometerlo y luchar por el Mundial hasta el final. ¿Y a Rossi? ¿Que ha conseguido más victorias? Bueno, ya se vio en la pretemporada que activa rapidísimo y lo seguirá haciendo este fin de semana, yo creo. Se espera una entrada récord de público. Aquí sabes que es algo muy especial.